Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar con el último tema que vamos a ver para este segundo examen. Es el tema de optimización o problemas de optimización. Es una de las aplicaciones que tienen las derivadas. En las últimas tutorías se han trabajado con distintas aplicaciones. Criterio de la primera, segunda derivada, razones de cambio, L'Hopital, que vienen siendo esas aplicaciones. Esta de optimización lo que hace es combinar algún contexto de alguna situación, lo que uno llama problemas, a mí me gusta más llamarlo aplicaciones, y toma conceptos de lo que hace la primera y la segunda derivada. Los une a esas aplicaciones y nos permite hacer la solución de los mismos. Hay algunos de estos ejercicios que a ustedes se les puede hacer parecidos a conceptos, por ejemplo, de función cuadrática, porque nos van a preguntar en dónde se maximiza o dónde se minimiza, que si ustedes recuerdan el año anterior, bueno, en el curso de precálculo, mejor dicho, podían aparecer esta serie de contenidos. Por un lado. Por otro lado, es importante hacer la diferencia de cuándo es un problema de optimización y cuándo es un problema de razón de cambio, porque usualmente se suelen confundir. Las razones de cambio es cuando a mí me preguntan a qué velocidad cambia o cuál, explícitamente, perdón, cuál es la razón de cambio que sea tal situación. Eso es una razón de cambio. ¿Cuál es la velocidad, repito, o la rapidez con que está cayendo una escalera, con que se está moviendo, no sé, un pez en el agua, ciertas situaciones como esas. Los problemas de optimización, más bien las frases claves que me van a indicar es qué valores maximizan, qué valores minimizan, cuál es el valor que me permite alcanzar un área máxima, un área mínima, un volumen máximo. Todas esas frases me guían, me orientan a que es un problema de optimización. Veamos unos casos para que ustedes comprendan a qué me refiero. El ejercicio número 1 dice, en una hoja de cartón de 18 centímetros por 18 centímetros, perdón, se recortan de las esquinas cuadrados de igual tamaño, de modo que doblando la hoja resulte una caja que tenga la mayor capacidad posible. ¿Cuál debe ser la medida de lado de los cuadrados que se recortan en las esquinas para obtener una caja de volumen máximo? Entonces, esa frase que necesito que el volumen sea máximo me orienta, esto es un problema de optimización. Incluso no sería de extrañarse, como lo comentaba, que algunos de estos problemas a ustedes se les parezcan a ejercicios de funciones cuadráticas, porque en funciones cuadráticas a veces también se preguntan dónde se alcanza un punto máximo o un punto mínimo. Pero bueno, vamos a utilizar conceptos de cálculo, vamos a utilizar conceptos de la primera y la segunda derivada para que ustedes vean cómo podemos solucionar esto. Primero, ubiquémonos en el contexto que nos dice el ejercicio. Bueno, tenemos una hoja de cartón, una hoja cuadrada que mide 18 centímetros en los lados, en todos los lados. Y yo necesito en las esquinas recortar cuadraditos en cada una de las esquinas, como se muestra acá, para que después cuando yo doble esa hoja, logre formar una caja. El detalle es que yo no sé cuántos miden, cuánto tienen que medir esos cuadraditos. E incluso eso es lo que me está preguntando. Entonces, esos lados de ese cuadrado yo los voy a decir que valen X, mi incógnita. Ahora, entonces todo el lado mide 18, pero si yo quiero visualizar cuánto mide este pedacito, tendría que decir, bueno, si todo mide 18, eso en particular va a medir 18 menos 2x, lo que estoy quitando acá y lo que estoy quitando acá. Para visualizar mejor qué es lo que va a ocurrir, podemos verlo así. Vamos a tener nuestra caja, vamos a cortar cuadraditos en las esquinas, nos va a quedar de esta manera y ahora vamos a doblar este pedacito, lo vamos a doblar hacia arriba, este pedacito lo vamos a doblar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Como se muestra acá y como obtenemos aquí.
Y vean que nos queda una caja. Importante, nos preguntan el volumen. El volumen, porque esto en realidad lo puedo visualizar como si fuera un prisma. El volumen de este tipo de figuras, tengo que recordar que es el área de la base por la altura. Ahora, aquí hago una aclaración. Pareciera que esto es un rectángulo, pero es por la imagen. En realidad lo que me está quedando en la base es un cuadrado. Y la altura sería lo que mide el lado del cuadrado, que es lo que queremos encontrar. Ahora, ¿por qué hago referencia a eso del volumen? Bueno, paréntesis. Es importante que ustedes recuerden aquí fórmulas, las distintas fórmulas de áreas, de volúmenes para distintas figuras, para prismas, para pirámides, para esferas, para cubos. También que sepan la relación entre varios números, que cuando se les habla del, por ejemplo, que sea el doble, el triple, todos esos conceptos son importantes. En nuestro caso es un ejercicio geométrico que, repito, nos preguntan volumen. Entonces, eso es la ecuación general que yo voy a utilizar. Yo voy a decir, ok, en caso es, el volumen va a ser el área de la base por la altura. Y repito, puede utilizarse cualquier otro contexto, no solo geométrico, sino también relacionado con números o relacionado en distintos contextos. Ahora bien, en esta fórmula yo tengo tres variables. Tengo el volumen, tengo el área de la base, perdón, el volumen, el área de la base y la altura. Cuando ustedes vayan a trabajar en este contexto, en optimización, traten que solo les queden dos variables. Este está fácil de hacer porque yo digo, mira, como el área de la base es un cuadrado y cada ladito mide 18 menos 2x, entonces, lado al cuadrado, de ese lado al cuadrado yo lo puedo cambiar por ese 18 menos 2x a la 2. Y con eso hago que ya mi ecuación general o mi fórmula general, por llamarlo así, ya me quede en términos de dos variables, el volumen, que es lo que yo estoy trabajando, y la x, todo que va a ser en términos de lado. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hay que derivarlo. Primera condición, y aquí es donde entran en juego los conceptos de la primera y segunda derivada. Siempre vamos a encontrar mi primera derivada. Si ustedes lo derivan desde aquí, van a tener que aplicar una regla del producto y una regla de la cadena, que no es algo tan complicado. Pero si quieren, pueden llegar, distribuimos un poco, aplicamos un producto notable aquí, distribuimos el X para obtener ese volumen y poder derivarlo a partir de ahí. Es la misma fórmula, simplemente que ya aquí lo estoy expresando en solo sumas y restas para derivarlo más fácil. Y les decía, vamos a sacar esa primera derivada. La derivada de 324x, ya sabemos que es 324, menos la derivada de 72x a la 2, eso nos va a quedar 144x, y la de 4x a la 3 nos queda 2x. Ok, aquí está mi primera derivada, con las reglas que ya conocemos, que ya hemos visto en otras tutorías. Ahora, esa primera derivada, recordemos lo que habíamos trabajado anteriormente en una de las clases, que me decía, bueno, la primera derivada me permite alcanzar puntos críticos. Esos puntos críticos yo después los puedo analizar si son máximos o mínimos. Entonces, el primer secreto es aquí encontrar cuáles son esos posibles puntos críticos. Y para eso voy a tomar la primera derivada y la voy a igualar a 0. O sea, nos va a quedar una pequeña ecuación cuadrática donde ustedes ya pueden resolverla por cualquiera de los métodos que conozcan. Fórmula general, que hagan una inspección, una factorización en general, etc. Cuando ustedes resuelven esa ecuación cuadrática, tiene dos soluciones. X vale 9 o X vale 3. Entonces, aquí es donde empieza la aplicación, porque lo que hemos hecho hasta el momento es un proceso, se puede decir algebraico, montar la ecuación, derivarlo, igualarlo a 0 y encontrar las soluciones. Aquí ya entra la aplicación. Recordemos que nuestro lado del cuadrado mide 18. Si estas X miden 9, entonces
solo las X que están aquí en las esquinas, si yo las sumo, ya me da 18. Bueno, cámbienlo aquí, cambien esa X por 18. Es decir, no tendríamos base, no tendríamos caja. Entonces este X igual a 9 no me funciona. Aquí me sirve X igual a 3. ¿Qué puede suceder en estos casos? Bueno, puede suceder que un valor me dé negativo y otro valor me dé positivo. Si estoy trabajando geométricamente, obviamente el valor negativo no me va a servir. Si estoy trabajando en otros contextos, por ejemplo, con números enteros, enteros positivos, también tendría que descartar el negativo. Pero si estoy trabajando con enteros negativos, más bien tendría que descartar el positivo. Esa es la importancia que ustedes visualicen el problema, el contexto en el que trabajan para ver cuál es el posible valor que nos va a funcionar. Ahora, hay casos que nos dan 2 valores o 3 valores y ambos puede ser que funcionen. Entonces aquí es donde viene la otra parte del ejercicio. Igual, aunque solo nos sirva uno, como en este caso, x igual 3, yo ya encontré un punto crítico, un valor crítico, un posible máximo o un posible mínimo, pero todavía no sé si es máximo o es mínimo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta segunda parte. Entonces, ahora ya utilicé el concepto de la primera derivada, ahora vamos a utilizar el concepto de la segunda. Tenemos nuestra primera derivada y vamos a derivarla. Esto es una constante, nos da 0. La derivada aquí nos queda 144 y aquí nos queda 24x. Ahí tenemos nuestra segunda derivada. Y aquí hay un concepto teórico que es importante. La teoría dice, bueno, si usted tiene la segunda derivada y le evalúa en un punto C, en un valor C, y ese resultado es positivo, significa que f tiene, o la función original tiene un mínimo relativo, o un mínimo. Pero si usted evalúa la función en ese valor C y le da negativa, es porque eso tiene un valor máximo. Entonces, de los dos valores que teníamos, 9 y 3, ya habíamos descartado el 9. Ahora tenemos que ver si el 3 nos sirve para asegurar que es un volumen máximo. Entonces, tomamos ese valor de 3. Vamos a ver qué pasa si x es igual a 3 y lo evaluamos en la segunda derivada. Al evaluar eso, nos damos cuenta que es menos 72, que el resultado nos da menos 72. Entonces yo me ubico aquí. Bueno, si la segunda derivada es negativa, entonces tiene un máximo. Pero entendamos gráficamente qué significa eso. Es esto. Recordemos, si la segunda derivada es negativa, es porque la función original es cóncava hacia abajo. Y si la función original es cóncava hacia abajo, es porque ella tiene un valor máximo. Aquí está. Que vean que entonces coincide con lo que a nosotros nos estaba preguntando. Entonces yo puedo decir, bueno, el lado del cuadrado, recuerden que X yo lo había denotado como el lado del cuadrado, de que voy a recortar en las esquinas, nos había dado 3. Y ya sé que con ese valor hace que yo encuentre un máximo. Entonces aquí está, el lado del cuadrado, para que el volumen sea máximo es de 3 centímetros. Y así estamos relacionando conceptos teóricos de la primera a la segunda derivada con una aplicación y de esta manera podemos encontrar una solución que se adapte a la misma. Este ejercicio, mira, aquí era ejercicio 2. Un granjero tiene 100 metros de alambre para cerca, con el cual planea construir 2 corrales rectangulares adyacentes. ¿Cuáles son las dimensiones que encierran el área máxima? Aquí también nos están preguntando un concepto geométrico, área máxima. Entonces, visualicemos primero mediante un dibujo gráficamente qué significa esto. Nosotros vamos a tener, o el granjero va a tener un corral, o quiere cercar un corral y para ello tiene 100 metros de alambre. Bueno, o 2 corrales, mejor dicho, que sean adyacentes, que estén juntos. Y para acercar todo esto, incluyendo esto de aquí del centro, tiene 100 metros de alambre. Bueno, vamos a llamar que nuestro ancho va a ser Y y que nuestro largo va a ser X. No hay problema.
Ahora, ¿qué hubiera pasado si ustedes le ponen X aquí, nada más? Entonces, todo de lado sería 2X. No habría problema de que lo hagan así. Ahora, ¿por qué tomo en cuenta todos los dos corrales? Porque me preguntan cuáles son las dimensiones que encierran el área máxima. O sea, los dos corrales van a encerrar el área máxima. Por eso los tomo en cuenta. Y es fácil. Yo digo, bueno, esto es un rectángulo. Mi ecuación para el rectángulo es largo por ancho, base por altura, como ustedes lo quieran visualizar. Pero aquí me topo un problema similar a lo que sucedió al principio con el ejemplo 1. Tengo una ecuación o tengo una fórmula, por llamarla así, que tiene tres variables. Área, X y Y, largo y ancho. Cuando eso sucede, recuerden, tengo que buscar una manera de cambiarlo. En el pasado, encontramos una manera fácil de visualizarlo, diciendo que el área de la base era tal medida. Pero aquí no tenemos esto, porque eso va a ser como un plano. Y yo tengo que visualizar, mira, estos 100 metros de algo me tienen que servir. Recordemos, los 100 metros es de alambre, es para encerrar todo. Entonces, si yo tengo mi corral, yo tengo que cercar este lado de acá y este lado de acá. O sea, tengo que tener 2X. Pero también necesito cercar este de acá y este de acá. Y cada uno de esos mide Y, o sea, tengo que tener 3Y. Eso quiere decir que si yo sumo las 2X que miden esto, más las 3Y que miden estos, me tiene que dar 100. Porque ahí me decían, esto es 100. A esto uno lo suele llamar una ecuación auxiliar. Una ecuación que me permite dejar mi ecuación principal en términos de dos variables. Y ahora, ¿por qué me va a ayudar? Bueno, yo puedo hacer un despeje. Yo voy a despejar Y. Puedo haber despejado X, no hay problema. Eso no va a afectar en nada. Y ahora que ya despejé Y, me voy a ir aquí a la principal y voy a cambiar esa Y. Y yo ya sé que tengo que derivar. Ya encontré la ecuación, ahora me toca derivar. Pero vean que aquí me queda un producto. Entonces, quizás lo mejor sea tratar de buscar algo para que no se complique tanto. Bueno, yo puedo distribuir esa X y obtengo esto. Recuerden que aquí se distribuye solo con el numerador. Y ahora sí voy a derivar. Dividir entre 3 es lo mismo que multiplicar por 1/3. Entonces es una constante, yo la voy a mantener. Solo derivo la parte de arriba, que me daría 100 menos 4X. Entonces mi primera derivada es 100 menos 4X sobre 3, o ese dividido entre 3, que me queda como una constante. Segundo proceso. Ya encontré mi primera derivada. Ahora voy a tomar esa primera derivada y la voy a igualar a 0. Tercer proceso. Y me va a quedar una ecuación que voy a resolver. En ese caso, cuando la resuelvo, me da que X vale 25. Entonces yo ya sé que ese valor es un valor crítico. Lo que ahora tengo que corroborar es si efectivamente ese valor maximiza, que es lo que me están pidiendo, o si llegaría a minimizar. Entonces, vamos a la otra parte. Yo digo, ok, ya encontré mi valor, mi posible valor, ahora voy a corroborar si él maximiza. Tengo mi primera derivada, aquí la diferencia fue que yo llegué y la separé en dos fracciones, no hay ningún problema, pensando que aquí me quede una constante. Voy a derivarla, sería fácil de derivar porque esto es una constante de a 0 y la derivada de esto solo me queda 4X. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Vean que aquí lo único que estoy señalando es que estoy derivando con respecto a la variable X por aquello. Lo que me queda acá es solo una constante. Entonces, ya no es necesario evaluar aquel 25 X igual a 25 que yo tenía. Ya esta me está diciendo que esa segunda derivada siempre va a ser negativa. Y si la segunda derivada siempre es negativa, es porque la función original va a ser cóncava hacia abajo y por ende va a tener un punto máximo. Entonces ese 25 que yo encontré es un valor que maximiza. Pero veamos la pregunta, me están diciendo las dimensiones. O sea, originalmente tengo un X y tengo un Y.
Ya tengo el X, 25, ahora me falta el Y. Pero vamos a ver qué pasa si X es 25. A la ecuación original, o a la ecuación aquella secundaria que teníamos, puedo cambiarle el 25, resuelvo, y me queda que X vale, Y, perdón, vale 50 tercios. Entonces ahí puedo decir, bueno, las dimensiones que encierran el área máxima, y me disculpo, escribí 25, son 25 unidades, que era el valor del X, y aquí debe ir 50 tercios, que es el valor que está acá. Y ya con eso logramos los valores que maximizan o que encierran esa área máxima. Repito, aquí es 50, fue que lo digité mal. Listo, ya tendríamos el proceso. Entonces recuerden que en estos problemas de optimización es encontrar ecuación, derivar la primera derivada, igualar a 0, encontrar los posibles máximos y mínimos cuando igualamos a 0 y finalmente encontrar la segunda derivada para ver si efectivamente maximizan o minimizan.